mi agradecimiento a mis colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas por participar en este evento e impulsarlo, especialmente al doctor Héctor Fix, el doctor Pedro Salazar, el doctor Diego Valadez, el doctor Miguel Carbonell, el doctor César Astudillo y Alejandro Sánchez Castañeda, que han estado muy interesados en participar en este evento. Agradezco también la gran exposición al diálogo y a la reflexión académica de los senadores Alejandro Encinas y Arely Gómez, quienes acuden a este seminario entre sus múltiples ocupaciones para proporcionarnos claridad y escuchar diferentes puntos de vista sobre esta materia. Quiero agradecer también a todos los conferencistas y les expreso mi reconocimiento por venir una vez más a este instituto a compartir sus conocimientos y aportar sus conocimientos en el debate de la transparencia. Agradezco también la presencia de los consejeros y consejeras de las comisiones y órganos garantes de la transparencia que vienen esta mañana desde Chiapas, Sinaloa, Hidalgo, me falta Puebla, Morelos, Tabasco. Muchas gracias por ayudarme. Distrito Federal, Estado de México. Como ve, están aquí presentes desde muy temprano. Les agradezco que hayan venido, especialmente a aquellos que han hecho un viaje más largo. Este seminario se inserta en un momento de ferviente discusión sobre el siguiente paso de la reforma constitucional de la transparencia. Este parteaguas impone cambios institucionales y procedimientos que repercuten en la eficacia de la norma. Hoy se discute sobre la integración de los comisionados del órgano garante del IFAI, su legitimidad y su transparencia. Se discute también sobre las necesidades normativas para dotar a este órgano de facultades a la altura de la reforma constitucional y sobre la mejor manera de hacer el sueño realidad de tener un órgano autónomo y probar su eficacia. En esta mesa inaugural nos acompañan para discutir las importantes funciones del IFAI, reconocidos estudiosos del tema, a quienes a continuación daré la palabra, en el mismo orden que están en el programa. Escuchamos primero al doctor Guillermo Cejudo. Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Boston, Estados Unidos, con maestría en Gestión Pública de la London School of Economics del Reino Unido. Hoy se desempeña como secretario académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y además es profesor investigador y titular de la División de Administración Pública. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus últimas publicaciones son de las recomendaciones a las acciones, la experiencia del premio 2011, programas federales comprometidos con el proceso de evaluación, y su libro La política de transparencia en México, editados por el CIDE ambos, que ya se han convertido en un clásico en esta materia. Bienvenido, Guillermo. Muy buenos días a todos. Gracias a Isa Luna Pla y gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación y por, como ya es costumbre y es una buena noticia que lo sigan haciendo, obligarnos a reflexionar sobre temas cruciales de la agenda pública, pero siempre desde una perspectiva de la investigación académica y del análisis riguroso. Yo creo que es una muy buena noticia que estén convocando a esta discusión sobre el siguiente paso de la reforma en la transparencia por al menos dos razones. Una y esta es coyuntural, y es que inevitablemente mucha de la discusión pública que está teniendo lugar en estos momentos sobre el tema de transparencia está concentrado inevitablemente por la presión mediática, por las responsabilidades políticas en el nombramiento de los comisionados de las próximas jornadas, que estará acaparando titulares de prensa, reuniones de comisiones, debates políticos. Y es muy importante, esos nombramientos serán cruciales para el futuro del nuevo IFAI. Pero tanto más importante aún, de hecho más importante aún, es la construcción de lo que sigue. Es decir, no basta tener extraordinarios integrantes al frente de estos órganos, sino tenemos que pensar en los pasos legales, administrativos, organizacionales y de política pública, y es sobre lo que yo quiero hablar, que vienen delante tras la reforma constitucional. A mí me gustaría concentrarme en esos tres temas. Dado que tendremos un nuevo IFAI, ¿qué significa esto en términos del arreglo institucional? ¿Qué significa en términos de
los desafíos organizacionales y lo más importante me parece a mí del rediseño de la política pública de transparencia, y me dedicaré los siguientes minutos a eso. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Lo primero que creo que no debemos olvidar es que tenemos ya como punto de partida un sistema de transparencia en acción. Es decir, la buena noticia es que pese a que este tema hace 3 lustros apenas era absolutamente fuera de la agenda pública y ya no digamos de nuestro marco jurídico, muy pronto se han construido normas, procedimientos, instituciones y prácticas que ya están en funcionamiento. Y ese es el punto de partida a partir sobre el cual se estará construyendo el nuevo régimen de transparencia, que, insisto, no incluye solo al nuevo IFAI, sino el conjunto de instituciones, procedimientos y prácticas que darán contenido a las aspiraciones de la reforma constitucional. Este sistema no solo se refiere a la parte de los órganos garantes y los sujetos obligados, que ya tenemos institutos, comisiones, ya tenemos en cada oficina pública del país por lo menos un funcionario que un rato por las tardes dedica tiempo a atender el tema de la transparencia, y ya tenemos usuarios, algunos intensivos, sofisticados, otros esporádicos, y hemos transformado ya el entorno de este sistema de transparencia. Ya hay una exigencia, ya hay una comunidad de práctica en materia de transparencia que fue muy activa en la interacción con el legislativo y en concreto con los senadores durante el proceso de reforma constitucional, que sigue publicando desplegados, haciendo exhortos, haciendo propuestas, y ese ya es el punto de partida. Es decir, no estamos con una tabla rasa a partir de la cual todo será nuevo, sino esas serán, visto desde una perspectiva positiva, que creo que es la principal, ya las rocas con las cuales iremos construyendo lo nuevo, pero también será cosas que tendremos que modificar en el camino. Habrá prácticas, algunas trabas, sesgos, rutinas que tendrán que modificarse para que la promesa de la reforma constitucional llegue a buen puerto. Siguiente lámina, por favor. Porque estos desafíos hacia adelante son muchos, es decir, a pesar de que llevamos ya buen tiempo con un sistema de transparencia en acción, quedan desafíos importantes que desde la propia discusión legislativa fueron evidentes, que los análisis que se han hecho, incluso foros que en este mismo recinto hemos tenido en meses pasados, en años pasados, han identificado, que tienen que ver desde el desconocimiento ciudadano del derecho, la variación en términos de la capacidad de los sujetos obligados de poner la información en sus portales, de responder con calidad las solicitudes o responderlas pronto, a tiempo. También desde el lado de los órganos garantes una penetración diferenciada, pero en general limitada, de la lógica de transparencia dentro de las organizaciones. Es decir, aunque se cumplen con las obligaciones formales, la incorporación de la lógica de transparencia, no solo como una obligación frente a un ciudadano que quiere ejercer un derecho, sino como una práctica cotidiana que sirve para la propia gestión, sigue siendo un reto importante. Y finalmente, algo que me parece crucial, que es la desarticulación con el sistema de rendición de cuentas. Incluso la buena noticia de la reforma constitucional sigue dejando pendiente la construcción de los mecanismos de coordinación con los otros elementos de la rendición de cuentas. Si ustedes revisan, por ejemplo, el texto el nuevo texto constitucional, dedica varias líneas, muchas palabras, a los procedimientos de nombramiento. Como ocurre no solo aquí, se nos dice exactamente cuántos días y quién y cómo y cuántos, le ponemos mucho atención a el nombramiento de los comisionados. Pero solo hacemos mención en la Constitución y esto se coordinará con el INEGI y con la Auditoría Superior y con los órganos grandes. La coordinación termina como un propósito, no como un mecanismo ya definido. El gran riesgo es que en la ley se repita lo mismo, porque eso ha ocurrido con otros órganos, que quede como un propósito explícito en ley sin
el contenido sustantivo de qué significa esa coordinación, cuáles son los mecanismos para que esa coordinación ocurra y quiénes serán los actores con responsabilidades concretas para que esa coordinación efectivamente tenga lugar. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, aquí además nos tendremos que hacer cargo de que los desafíos en los estados son desiguales. Esto es una tabla que resume el estudio de métrica de transparencia que desde el CIDE hicimos en 2010, que todos ustedes conocen, es simplemente un mapa de la heterogeneidad de los sistemas de transparencia en el país. Es decir, aunque es un reto del Estado mexicano, son 32 retos diferenciados en cada una de las entidades federativas del Distrito Federal. Siguiente, por favor. ¿Qué sigue? Sigue evidentemente, y eso es lo que atraerá la atención pública en los próximos días, la construcción normativa. Pero esa construcción normativa no se acaba en la ley general, sino que tendrá que traducirse en normas, procedimientos, reglamentos, hasta los manuales de operación de cada oficina. Es decir, no solo son las leyes grandotas, sino todas aquellas especificaciones que norman, regulan y le dan, que estructuran el comportamiento de los funcionarios en la lógica de transparencia. El segundo gran paso importantísimo que requerirá intervenciones deliberadas, es decir, no solo porque esté en la Constitución se van a generar las capacidades administrativas y operativas de los órganos garantes. En México somos muy dados a pensar que porque está en la Constitución o está en la ley, habrá alguien capaz de cumplir esa responsabilidad. Eso requiere intervenciones deliberadas con los órganos garantes y, desde luego, con los sujetos obligados en términos de la apropiación de la lógica de transparencia, no solo con los viejos, sino con los nuevos sujetos obligados que tendrán que construirse nuevas prácticas, rutinas y mecanismos de interacción. Y finalmente, la parte más importante, porque es el ejercicio del derecho, es la socialización de ese derecho en la ciudadanía en general. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el papel del nuevo IFAI ante estos desafíos? Y quiero subrayar que se trata del nuevo IFAI. No es un IFAI más grande, no es un IFAI que crece y tiene más usuarios, por así decirlo, o que solo amplía su ámbito de actuación. Mis colegas abogados seguro lo frasearán mejor que yo, pero es una cosa distinta. Es un órgano constitucional con una responsabilidad y con instrumentos nuevos que tendrán que construirse y empezarle a dar contenido sustantivo a la utilización de esos instrumentos para nuevos objetivos. Y ahí empiezan las discusiones sobre cuáles son los siguientes pasos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Lo primero tiene que ver con hay cosas que ya están definidas en la Constitución, pero hay un nuevo estatus constitucional con autonomía, están definidos los mecanismos de nombramiento, se vuelve el IFAI un actor en controversias constitucionales. Eso modifica el estatus constitucional del IFAI. Pero también pega y ese es el siguiente bloque de cosas, en la gobernanza interna. Va a haber un mayor número de comisionados, lo cual inevitablemente modificará la lógica de actuación en el Pleno y hacia adentro de la organización. Habrá un consejo consultivo que desde la ley de nuevo tendrá que decirse si terminará como figura decorativa o tendrá, como aquel consejo consultivo original de la Comisión de Derechos Humanos, un papel fuerte, importante en definir contenidos de política pública. Y hay finalmente un nuevo ámbito de actuación, no solo por nuevos sujetos obligados, sino por la incidencia que podrá tener en estados y municipios. Eso ya está decidido, pero quedan algunas decisiones pendientes que pasan, algunas por la ley y algunas por las propias decisiones del nuevo IFAI. La gran decisión, creo yo, es qué tipo de IFAI se está pensando construir. Y creo que hay dos extremos, se puede haber combinaciones, pero un extremo es un IFAI que es un gran regulador, juez, que se piensa por encima del resto del Estado mexicano en materia de transparencia y por lo tanto emite normas y luego juzga y hace política pública, pero por la vía de las decisiones cruciales, o un IFAI que se piensa un actor central de un sistema. Insisto, un actor central, pero de un sistema que entiende que la política de transparencia no es parte solo del IFAI, sino que es del IFAI, de los otros órganos garantes, de los otros 32 órganos garantes y del conjunto del Estado mexicano. La forma de pensar y de operar de este IFAI, que tendrá que estar definido desde la ley, es muy distinta. En una es un órgano que
actúa a la distancia, manda señales y luego revisa si se cumple, y en otro es alguien que acompaña todo el proceso de construcción de la política pública de transparencia. Quizá pueda encontrarse un punto intermedio que le dé, que trate de articular los dos, pero no es un equilibrio obvio y habrá tensión inevitable en esto. Es decir, si yo legislo, si yo regulo, luego cómo yo juzgo, o si yo voy a ser el juez final, cómo eso lo combino con mi trabajo como hacedor de la política pública de transparencia en el proceso cotidiano. También tendrá que configurarse una nueva relación institucional con los sujetos obligados. Eso es parte de del hecho de que el IFAI sea una cosa nueva. Ya no es un órgano del Ejecutivo que lidia con otras partes del Ejecutivo, es un órgano constitucional autónomo que tendrá que construir una relación institucional con, por ejemplo, otros órganos constitucionales autónomos. La relación con el INEGI o la relación con la propia presidencia, es decir, es una nueva lógica de funcionamiento, o con los nuevos sujetos obligados, las universidades, los sindicatos, los fideicomisos. Aquí estamos en terreno por explorar y va a ser muy importante las señas que desde la ley se den en este sentido. Luego hay nuevos procesos que tendrán que empezar a tener ya precisión desde este procedimiento definido desde la Constitución para recursos que los ciudadanos podremos hacer respecto a resoluciones de los órganos garantes, y luego lo siguiente, que son la posibilidad de atraer por oficio o a petición de los órganos garantes ciertos temas, ciertas resoluciones de los estados o municipios. Siguiente. Esta ya. Y finalmente es la construcción de los mecanismos de interacción con el INEGI, con la Auditoría Superior de la Federación. Yo me imagino que también tendrá que estar conectado, si eso prospera, con la Comisión Nacional Anticorrupción, con el nuevo esquema de órganos internos de control, es decir, con todas las otras instituciones que tienen que ver con la rendición de cuentas. Porque por más que construyamos un mecanismo, un sistema de transparencia eficaz, si eso no está conectado con los otros elementos del sistema de rendición de cuentas, lo que vamos a tener es un Estado más transparente, pero eso no nos va a llevar a un Estado que rinda mejor cuentas, ni mucho menos más eficaz, más cercano al ciudadano. Para que la promesa de la transparencia se cumpla, el sistema de transparencia no es suficiente. En términos de diseño organizacional, y esto quizá ya empiece a ir más allá de la ley, son decisiones que el nuevo IFAI tendrá que definir en sus primeros días de operación, tiene que ver con la forma de preservar, asegurar la autonomía política, que va más allá del nombramiento. El nombramiento es un instrumento para garantizar cierta autonomía política, por eso hay reglas que involucra a dos poderes y mecanismos de procedimiento. Pero más allá del nombramiento, a partir del día 1 hay nuevas reglas hay nuevos mecanismos para preservar la autonomía política, desde reglas de comportamiento o normas sobre conflicto de interés, o cómo va a ocurrir la negociación presupuestal. Esto que parece trivial, no hay autonomía constitucional que sobreviva si no hay ciertas garantías en el proceso de negociación presupuestal, porque yo puedo tener toda la protección constitucional sobre mi autonomía, pero si yo tengo que ir a mendigar pesos y centavos para cumplir mi propósito, pues entonces estamos entrando en serios problemas. Más los mecanismos de control interno. Aquí en el IFA fue muy claro, esta idea de una Contraloría externa, a mí no me queda claro cuál es la solución, pero hay un problema crucial en términos de las obligaciones de control de los órganos constitucionales autónomos. En el IFA se fue por una decisión, me parece extrema, no sé si es lo que se está pensando para este nuevo órgano constitucional. Y lo segundo es fortalecer la capacidad institucional. Y esto quizá es lo más aburrido, es lo más de administración pública, pero es crucial para tener un IFAI fuerte. Recursos humanos, un sistema de profesionalización que se haga cargo de las nuevas funciones, del nuevo ámbito de actuación de los nuevos funcionarios. Tecnología, sistemas de información, inteligencia organizacional y los manuales, las reglas de procedimiento, los procedimientos, los planes del propio programa. Es decir, esto va a haber que construir prácticamente de cero, aprovechando lo que ya hay, pero entendiendo la nueva función del instituto.
Y finalmente está lo que para mí, que no soy abogado, me parece lo más importante, es la comprensión de que hay una nueva política pública en materia de transparencia. El propósito de la reforma constitucional, como la entiendo, no es un nuevo texto constitucional, no es un nuevo IFAI, es una política pública de transparencia que asegure esos principios de máxima publicidad de un ciudadano que puede efectivamente, no solo hipotéticamente porque está en la Constitución, sino efectivamente ejercer un derecho y obtener la información pública. Eso requiere un conjunto de intervenciones deliberadas, acciones y decisiones, como entendemos política pública quienes los estudiamos, acciones y decisiones con un objetivo público concreto. Una agenda proactiva de socialización del derecho, de vinculación de una virtud genérica con la calidad de vida de los ciudadanos. No basta con decir la transparencia es buena y hacer programas, seminarios y concursos para hablar de la transparencia, sino algo que, por cierto, los órganos garantes de los estados han sido algunos muy eficaces en hacer, es vincularlo con las necesidades cotidianas de la población. Si la transparencia para nosotros nos puede parecer obvio que es importante y necesaria, pero para el ame de casa, el comerciante, el constructor, la transparencia tiene sentido sí, solo si su ejercicio conecta con lo que le sirve a él como usuario, como ciudadano. Y ese es un trabajo que tenemos que terminar de hacer. Ha habido esfuerzos importantes, pero no está cumplido a cabalidad. Una estrategia, evidentemente, de capacitación de funcionarios públicos para que entiendan las nuevas normas, se apropien de los valores e internalicen las prácticas de transparencia. Es un trabajo de evangelizador hacia el conjunto del sector público y ahora los sindicatos y las universidades y los fideicomisos y, como dice la Constitución, todo aquel que use recursos públicos. Es decir, las almas a salvar para la transparencia se multiplicaron. Un conjunto, además, de intervenciones concretas para acompañar a los órganos garantes estatales. Si lo entendemos como parte de un sistema de transparencia, entonces el nuevo IFAI tendrá que hacerse cargo de acompañar, no como el papá que les dice qué hacer, no como el regulador y juez que regaña o premia, sino como el actor central de un sistema que construye, colabora, aprende de lo que se está haciendo y logra dar consistencia y coherencia a los esfuerzos de, en políticas públicas tenemos una frase que usamos mucho y que a los abogados no les gusta, que es las políticas públicas unen lo que las constituciones dividen. Y creo que este es un ejemplo. La Constitución dice va a haber 32 órganos garantes y cada uno tendrá responsabilidades, procedimientos, etcétera. Lo que yo les quiero decir, lo que necesitamos es una política pública que le dé coherencia al conjunto de esos trabajos separados. Por último, un sistema de monitoreo y evaluación para ver cómo está pasando. Creo que es importante que en 4 años no nos enfrentemos a sorpresas de que algo no se cumplió, sino cotidianamente ir viendo cómo se está implementando. Y la siguiente ya. Y en suma, de lo que se trata es de un conjunto de decisiones y acciones que aseguren que se cumplen los objetivos de la reforma constitucional. La reforma constitucional es el inicio de un proceso, no era la meta. Era una condición indispensable para llegar a lo que queremos, pero para llegar a eso que queremos necesitamos, entre otras cosas, una política pública de transparencia redefinida, impulsada desde este nuevo IFAI, que es una nueva institución. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Guillermo Cejudo por sus aportaciones y que abren boca en esta mesa. A continuación escucharemos al doctor Pedro Salazar, el exinvestigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es catedrático de las materias de Teoría de la Constitución, Teoría de la Democracia y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre sus últimos libros se encuentran Derecho y Poder, Derecho y sus Garantías, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma, y el derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la no discriminación, entre otros libros y publicaciones. Gracias, doctor Pedro Salazar. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, sobre todo, como decía Isa Luna, a quienes vienen del
viajando desde los estados. Quiero agradecer muy sentidamente a Isa por esta invitación, felicitarla no solo por la organización de este oportuno, importante evento, sino también por su desempeño como coordinadora del área de Derecho de Acceso a la Información de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mí es un honor estar aquí y por un lado agradezco y por el otro lamento tener que hablar después de Guillermo Cejudo porque estoy de acuerdo con él y desafortunadamente ha dicho cosas que yo voy a decir y que además lo digo con mucha conciencia. Algunos de ustedes ya han escuchado porque ya hemos coincidido en otros foros. Y como sí se aprobó la reforma que se había propuesto y sigo estando de acuerdo conmigo mismo, pues lo único que voy a hacer es repetir un poco lo que ya he dicho, ¿no? La idea es esta de mirar cuáles son los retos inmediatos y yo creo que hay varios y lo primero que diría es que hay al menos en un primer momento 3 retos para actores diferenciados. Yo creo que el poder legislativo, el legislador nacional, tiene un reto enorme en 2 dimensiones, no solo en reformar las leyes, la Constitución es muy clara que hay que reformar la legislación de transparencia y de acceso a la información y datos personales, hay que reformar la ley de datos personales en posesión de particulares, hay que meterle mano al COFIPE, dice la Constitución, aunque el COFIPE ya no va a existir, entonces hay que incidir en las nuevas leyes en materia de electorales y hay que incidir también en la ley de medios en materia electoral. Y este es el legislador nacional, pero como veremos al final, hay también una tarea sobre la mesa para los legisladores de las entidades federativas. Pero además está el tema de la ley general, y yo creo que esta ley es clave. El enorme reto de hacer una ley en la que queden las bases, los principios generales y los procedimientos que tendrán valor a nivel nacional, federal y estatal, me parece que es un reto mayúsculo, porque del buen diseño de esta legislación va a depender, al menos desde la perspectiva jurídica, lo que Guillermo Cejudo advertía, que es el funcionamiento de esto como un sistema coordinado, como un sistema de Estado, como un sistema nacional. Esta ley me parece que es clave. Y acá creo que hay un punto, un mandato, un imperativo que habría que pedir a los legisladores, y que es la claridad en la legislación. Yo creo que esta es una oportunidad para hacer leyes claras, ordenadas, coherentes, accesibles para los gobernados, para los usuarios del sistema, pero también operativas para la autoridad. Leyes que no constituyan un problema, sino que sean en realidad un medio para la gestión en la materia. El segundo gran reto también involucra al legislador, pero en este caso al Senado, y al Ejecutivo. Ya lo decía Guillermo y tiene razón, existe un reto inminente que es el de la integración de la nueva autoridad. Yo creo que este es un reto político, pero también es un reto muy relevante desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista administrativo. Yo creo que acá se debe garantizar con una decisión adecuada la legitimidad de la nueva autoridad, que es clave para poder realizar su gestión, pero al mismo tiempo su capacidad técnica, su capacidad operativa. Hay en este país, por fortuna, a lo largo de la última década, toda una generación de personas expertas en la materia de transparencia, de derecho de acceso y menos en datos personales, ahora regresaré sobre eso, pero hay ya, digamos, en este país un conjunto de personas que han madurado una experiencia en esta materia y me parece que es importante abrevar de esta experiencia para la integración del órgano. Quiero decir 2 cosas sobre el tema. 1, que me parece que esta es una decisión urgente. Aunque hay, creo que la tendencia a primero aprobar la legislación y después integrar al órgano, yo creo que lo que ha sucedido en las últimas semanas nos invita a reconsiderar la ruta y creo que se le debería de dar prioridad a la integración del órgano, porque de lo contrario, la autoridad que existe hoy me parece que puede entrar en dinámicas de operación destructivas en vez de constructivas. Creo que el estado en el que se encuentra actualmente la autoridad es una muy mala noticia para lo que habíamos construido hasta ahora desde el punto de vista de la operación institucional. No estoy haciendo una valoración política al respecto. Creo que lo que importa acá es integrar a la autoridad. ¿Para qué? Para que sea una nueva autoridad sin duda, pero que en verdad pueda construirse sobre las sinergias, las dinámicas y la estructura de la autoridad actualmente existente. Ahora bien, integrado el nuevo IFAI, ¿cuáles creo que son sus retos más importantes? Decía algo Guillermo que es fundamental, entender qué quiere decir ser autónomos.
Es decir, esta es una decisión política fundamental porque ahora tendrá una autonomía técnica de gestión presupuestal y de organización interna que si no se ejerce con claridad hacia adentro y hacia las demás instancias del Estado mexicano, puede desdibujarse en poco tiempo. Yo tengo la impresión de que los nuevos órganos autónomos, que ya son 10, corren el riesgo no solo de sobreexcederse en sus facultades, sino de algo quizá más peligroso, que es el riesgo de la autocontención. Y cuando se trata de órganos garantes, la autocontención puede convertirse en en un claudicar a la misión institucional para la que fueron integrados. Porque estos órganos son órganos que tienen que actuar como garantes de derechos frente a autoridades del Estado y en este sentido entender bien su naturaleza jurídica y su naturaleza política creo que es fundamental. Hay que recordar que por un lado se trata de un órgano de garantía de derechos, ya lo decía, y miren todos los principios que nos dice la Constitución que deben de cumplir en su gestión. La verdad es que yo creo que aquí ya se nos pasó un poco la mano, pero es certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, máxima publicidad y transparencia. Es decir, hay que dotar de contenido y convertir en principios prácticos todos estos mandatos constitucionales. No es un reto menor y creo que está profundamente vinculado con el tema de la autonomía institucional. Siguiente reto, que no va a ser de poca monta, nombrar a su presidente. Yo creo que fue una mala decisión la que tomó el Poder Reformador de la Constitución de repetir la fórmula de que los mismos comisionados nombren para 3 años presidentes que además pueden reelegirse. No funcionó a nivel nacional y no funcionó en los estados. Es una mala idea, genera dinámicas de descomposición interna porque la naturaleza humana es así, porque el diseño y ha pasado incluso en órganos muy bien armados. Bueno, ojalá exista mucha responsabilidad política y exista mucho sentido de responsabilidad institucional en esta delicada decisión, porque es una decisión de la que, como ya hemos visto, puede depender en buena medida la buena operación institucional. Después lo decía Guillermo Sejudo, viene un reto que es de partida doble, para el IFAI, pero para los sujetos obligados. Acá es un reto en el que ambas, polos de la ecuación deben de entender cuáles son sus nuevas facultades y cuáles son sus obligaciones, deben de cambiar sus dinámicas de operación y algo muy importante, deben encontrar mecanismos de colaboración. Me parece que esta materia, si la entendemos como una política pública de Estado, debe pasar más por la colaboración que por el conflicto. Es decir, debe pasar más por la redefinición de dinámicas, el rediseño de prácticas y el diálogo entre instituciones que por el enfrentamiento del IFAI con los nuevos sujetos obligados. Porque no hay que perder de vista, y acá creo que está la clave del cambio del que hablaba Guillermo, que la nueva autoridad en realidad es nueva no solo porque la Constitución le da un nuevo membrete y una nueva naturaleza constitucional, sino porque va a enfrentar y va a regular a una amplia gama de sujetos que antes no eran sujetos obligados en la materia, y esto sí le cambia la naturaleza. Va a ser autoridad frente a autoridades, frente a poderes, frente a los gobernados, frente a entidades de interés público. Es decir, va a ser autoridad de autoridades. Van a estar obligados frente al IFAI los 3 poderes de la Unión, salvo la Suprema Corte, pero los 3 poderes de la Unión. Los órganos autónomos van a ser autónomos menos frente al IFAI. Y ese es un dato muy importante, son sujetos obligados ante el IFAI. Los partidos políticos, acá ojalá aprovechemos la experiencia acumulada en el Instituto Federal Electoral y en los institutos estatales que han tenido ya políticas en esta materia, fideicomisos y fondos públicos, que no me quiero imaginar lo que va a ser eso. Y después, personas físicas y morales en 2 supuestos diferenciados, que no hay que confundirlos, que reciben o ejercen recursos públicos o que ejercen actos de autoridad. Es decir, acá la gama de sujetos obligados es potencialmente indefinida, porque de alguna manera se va a ir, identificando sobre la marcha durante la operación institucional. Y me parece que ahí va a ser un reto muy importante para la autoridad y va a ser un reto también muy importante para los otros actores.
Luego está el reto de lo que yo llamo, no sé si atinadamente o no, pero sí con afanes provocatorios, este nuevo centralismo mexicano. Un centralismo muy extraño, en el cual ya ni siquiera, no sé si estaba mejor o peor, pero ni siquiera estamos centralizando en el Ejecutivo como era antes, ahora estamos centralizando en órganos autónomos. Esta es una cosa pues inusitada y vale para la materia electoral y vale para esta materia que nos ocupa el día de hoy. En este sentido, el nuevo IFAI ya no solo es órgano garante, ya no solo es autoridad frente a autoridades, sino que materialmente se convierte en una especie de autoridad jurisdiccional de última instancia. No hay que perder de vista eso. Además, jurisdiccional de última instancia, al menos en 3 supuestos. Estoy pensando ya en el esquema nacional y la relación de lo local a lo nacional federal. 1. Los particulares pueden impugnar directamente las resoluciones de los órganos locales cuando haya reservas, cuando se declare confidencialidad, inexistencia o negativa de acceso. Esto va a convertir al IFAI en una segunda instancia prácticamente en todos los casos. Segundo punto, puede conocer a petición de los órganos locales, lo cual no está mal, respondió una lógica política de colaboración institucional, este asunto está muy complicado, lo traslado a la otra esfera, en fin. Pero la siguiente facultad, para mí, esta sí se puede convertir en verdad en tiene un potencial importante, pero se puede convertir en un gran obstáculo para la operación del sistema, que es la facultad discrecional de conocer de oficio resoluciones de órganos locales. Porque aquí está la espada de Damocles, y es una espada de Damocles que si se utiliza bien puede ser constructiva, si se utiliza mal puede generar una dinámica de descomposición entre las instituciones. Pero ya está en la Constitución y es una facultad que pues hay que tener con mucha atención. Voy hacia la conclusión para no excederme en el tiempo con una reflexión sobre 2 temas que me parecen muy delicados y una reflexión desde lo local. Un tema que me parece delicado, es decir, que me parece importante atender bien, es el tema de las medidas de apremio. Es decir, de cómo quede en la legislación en esta materia, se va a definir otra de las facetas de esta nueva autoridad, porque ya no solo órgano de garantía, autoridad frente a autoridades, con capacidades jurisdiccionales, sino que también va a ser una instancia sancionadora. Y hay que ver muy bien qué queremos con estas sanciones, qué incentivos se quieren dejar sobre la mesa, qué poderes se quieren dar al IFAI, cómo vamos a vincular esta facultad de sancionar con su calidad de órgano de última instancia de decisión. Es decir, aquí hay un ámbito que hay que tener con atención porque, entre otras cosas, anuncia dinámicas de relación entre esta autoridad y los órganos jurisdiccionales de pronóstico reservado, porque lo que sucede en materia sancionatoria no necesariamente seguirá la lógica de lo que sucede en materia de acceso y transparencia, ¿no? Y el otro tema, a mí un tema que ha sido, no sé por qué, como el expediente olvidado en la legislación, pero sobre todo en la práctica, el tema de datos personales. Es un tema delicadísimo, es un tema de gran relevancia, es un tema del siglo XXI y es un tema que no hemos sabido bien cómo acomodar, bien cómo tratar, bien cómo encarar. Y creo que es un tema sobre el cual academia, autoridades, legisladores, en fin, debemos de ser más serios de lo que hemos sido. Hoy la Constitución habla de que este órgano estará a cargo de los datos personales, de la protección de datos personales, y ahora utiliza la fórmula de sujetos obligados, dejando que sea la legislación la definición, quien defina si sujetos obligados serán autoridades o también, como era el día de hoy, particulares. Y luego hay un transitorio, por ahí el 7º, que más ambiguo no podía ser, que dice, mientras no se expida la legislación, el órgano de transparencia, el IFAI, seguirá teniendo a su cargo la protección de datos personales frente a particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que se está anunciando que lo que le quedará en la mesa al IFAI será la protección de datos personales frente a autoridades y que datos personales frente a particulares se pasará a otra instancia. Yo me temo que en este cambio perdamos por partida doble. Y entonces creo que ahí hay que hacer un diseño muy bien hecho. Yo esperaría que el legislador defina de una buena vez cómo quedará ese diseño, porque si no define, fíjense bien cómo ya desde ahora hay un mensaje para el IFAI de que los datos personales
en posesión de particulares son como menos importantes que los otros y que ahí los está gestionando en tanto no se los quiten de encima, pero que solo falta que el legislador emita la legislación para que eso se vaya a otra sede. Y creo que es un mal mensaje, porque yo creo que además en donde nuestros datos personales corren mayor riesgo es en las manos de los particulares. Entonces, bueno, creo que ahí hay un tema importante. Y luego el reto desde lo local. He visto esto desde la Constitución y lo he visto desde el nivel nacional, pero yo creo que para que este sistema funcione debe de existir una corresponsabilidad activa de los niveles estatales, de los órdenes de gobierno a nivel estatal. Y creo que esta corresponsabilidad activa debe de seguir la misma lógica que la relación del IFAI y sus sujetos obligados. Ya no debe de ser de resistencia, debe de ser ya de colaboración. Ya está en la Constitución. Algunos no nos parecía tan buena idea estos procesos centralizadores, ya están, ahora hay que crecernos frente al diseño, hay que generar buenas dinámicas, buenos diseños normativos, buenas prácticas institucionales, y esto supone legislar bien en el ámbito de lo local, realizar, digamos, una revisión a las autoridades en lo que haya que hacerlo, y afinar procedimientos en un nuevo esquema que permita que esta nueva autoridad sea en verdad una autoridad de carácter nacional y esta política sea una verdadera política de Estado. Muchas gracias. Bueno, para quien no había estado antes en alguno de nuestros eventos, estamos pasando papeletas para hacer preguntas y estas papeletas se las pasaremos a los expositores en una última ronda de respuestas generales. A continuación doy la palabra al doctor César Astudillo. Él es investigador de tiempo completo en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, adscrito al área de Derecho Electoral y coordina esta área de Derecho Electoral dentro de este propio instituto. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor de Derecho Parlamentario y Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM y dirige además la Revista Mexicana de Derecho Electoral en este instituto. Bienvenido, doctor César Astudillo. Doctora Isa Luna, agradezco la invitación y la oportunidad de estar con queridos colegas en esta mesa y también la oportunidad de acompañar al senador Encinas. Muchas gracias y a todas ustedes y todos ustedes también. Pues realmente lo que ha dicho Guillermo y lo que ha dicho Pedro me han dejado prácticamente sin materia, entonces intentaré también abordar esto desde una perspectiva en la que pueda aportar algunos elementos adicionales, desde la lógica de que estamos colaborando, y me parece que esa debe ser la posición de todos los que nos dedicamos a la academia, a hacer de estas reformas constitucionales reformas exitosas, sobre todo en sus procesos de implementación. No debemos perder de vista que estamos en presencia, cuando hablamos de derecho de acceso a la información y de derecho a la protección de datos personales, de dos derechos de privilegio en nuestro país, que vinculado con un tercer derecho, los derechos político-electorales, son derechos de privilegio justamente por el intenso despliegue institucional que hemos construido para garantizar su ejercicio. Si ustedes ven, en las últimas décadas nos hemos enfocado a crear toda esta infraestructura que no es menor porque tiene alcance nacional, tiene alcance federal y tiene alcance estatal, de tal suerte que hemos construido garantías institucionales a lo largo y ancho del país para garantizar estos derechos. Es decir, podemos afirmar que son derechos de privilegio por esta construcción de garantías extraordinarias que contrastan con lo que hemos construido para la tutela de otros derechos que siguen manteniendo, digamos, un esquema de garantías ordinarias, y no debemos perder de vista que estos derechos, los derechos políticos y los derechos de acceso a la información y protección de datos, son derechos de privilegio, pero que han sido impulsados desde dos ámbitos distintos. Sin lugar a dudas, los derechos político-electorales han sido impulsados fundamentalmente por la clase política, por su vínculo inexorable con la materia electoral y con los procesos electorales, pero el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, yo diría, es fundamentalmente una conquista de la sociedad por el impulso tan importante que desde los distintos circuitos o sectores sociales se le ha dado a esta materia.
Esta reforma es una reforma de alcance nacional que puede leerse ciertamente como un acto puntual a partir del momento en el que se expidió este decreto de reforma, pero que también representa, como lo ha dicho Guillermo, una continuidad institucional. Es decir, estamos construyendo no a partir de la nada, no a partir de cero, sino a través de un andamiaje que ha venido evolucionando y que al menos la idea que yo imagino que podemos compartir es rescatar lo mejor de esa infraestructura nacional que ya tenemos articulada y a partir de ella hacer estos ajustes para seguirla perfeccionando. Y también lo vinculo con lo que ha dicho, con lo que acaba de decir Pedro Salazar. Esta es una reforma nacional porque tiene una incidencia precisamente nacional. Y hay que decirlo. Venimos de una reforma electoral en donde nos decían que había una gran falencia en el ámbito de los estados en relación a las instituciones electorales. Yo también diría que hay falencias institucionales que derivan de la estructura o de la organización de los institutos de transparencia en el ámbito de los estados y que es necesario fortalecer. Y ese fortalecimiento solo puede derivar de tener esta perspectiva integral. Porque hoy en día, y no decimos nada nuevo, los gobernadores de los estados están asumiendo un poder sin precedentes, en donde lógicamente les interesa tener el control de las reglas de acceso al poder, sobre todo para determinar quiénes van a sucederlos en el poder. Quieren tener el control de las reglas de acceso a la información que se produce con motivo de su gestión, para el hecho de, lógicamente, blindarse una vez que estén fuera del ejercicio del poder. Quieren tener el control también de las reglas o de la institución que revisa la cuenta pública en los estados, porque ahí está justamente la determinación de cómo se ejerció el presupuesto y esto puede tener también responsabilidades ulteriores. Y últimamente, por la relevancia del tema, también quieren tener el control de los institutos o de las comisiones que tutelan los derechos humanos en el ámbito de las entidades federativas. Es decir, no debemos perder de vista que los órganos constitucionales autónomos en el ámbito de las entidades federativas no están pasando por su mejor momento porque están sometidos a un acecho permanente que debe tener su correlato en una adecuada articulación institucional desde, en principio, la Constitución, pero a partir de ello, desde un sistema integral de transparencia y rendición de cuentas que fortalezca estos mecanismos que, repito, son mecanismos al servicio de la sociedad. Esta reforma, en esta idea de continuidad institucional, me parece que cada vez va perfilando más una nueva función del Estado, así como en su momento perfilamos la función electoral únicamente para encargarse de la organización de los comicios. Cada vez es más nítido que estamos perfilando una función para tutelar estos derechos de gran relevancia en nuestro país. Y para esa función hemos perfilado pues una nueva institución, porque parece ser que sí estamos ante el nacimiento de una nueva institución garante de funcionarios que, si bien tienen la misma denominación, cada vez también queda claro que estamos perfilando un nuevo tipo de funcionarios públicos, denominados comisionados, dedicados exclusivamente al ejercicio de esta nueva función. Hemos también dado cobertura constitucional, lo que no es menor, a la autonomía que le estamos confiriendo a este tipo de órganos, sobre la cual ahora voy a hacer algunas anotaciones. Hemos puesto también en la Constitución los grandes principios que deben regir el ejercicio de esta función, las atribuciones más importantes y, sobre todo, los mecanismos de articulación institucional con los institutos o los órganos garantes de los estados y, finalmente, lo que no es menor y a lo cual la reforma constitucional le dedica también una abundancia de contenido, buena parte de lo que tiene que ver con el estatuto jurídico de los funcionarios del órgano máximo de estas instituciones. Estamos, pues, ante una reforma de gran calado que ahora pasa a una siguiente etapa, que es la etapa de la articulación legislativa. Y aquí, al igual de como acaba de acontecer en materia electoral, estamos dándole fuerza a una nueva fuente jurídica o fuente del derecho en nuestro país, que son las leyes generales, que, digámoslo así, no son utilizadas tan recurrentemente, al menos en su acepción moderna,
pero déjenme decirles que la reforma en materia de transparencia quedó mucho mejor perfilada que la reforma electoral, porque la reforma en materia de transparencia sí determina claramente que debe existir una ley general y que deben seguir subsistiendo la ley federal y las leyes locales. Es decir, estamos en presencia de, para la adecuada instrumentación de esta materia, de la necesidad de articular al menos 3 tipos de leyes. Una ley general, que es una ley de bases, una ley federal, que ya es una ley de desarrollo, pero que tiene impacto en la competencia federal, y las leyes locales, que lógicamente desarrollan la parte competencial de los estados, y lo que no es menor, corresponde a las leyes de los estados desarrollar la competencia municipal. Es decir, ahí también hay que tener mucha atención. Pero sucede que aquí se nos está olvidando un tema. Aparte de las leyes generales, federales y estatales, están las constituciones de los estados. Y yo también creo que no solo lo electoral, sino lo de transparencia, le va a dar buenos dolores de cabeza a la Suprema Corte, porque es evidente cuál es la relación jerárquica o la relación, la relación que existe entre la Constitución General de la República y las constituciones de los estados. Pero no hay todavía un precedente de cuál sea la relación que debe existir entre las leyes generales y las constituciones de los estados. De tal suerte que no está claro si las leyes generales le pueden ordenar contenidos concretos a las constituciones de los estados. Y esto no es menor, porque pongo un ejemplo. Quedó clara la integración del IFAI federal, digámoslo, en el artículo 6º constitucional, pero no hay determinada una integración para los órganos garantes en el ámbito de los estados. Por ejemplo, el electoral sí lo hizo y estableció una homogeneidad fundamental en este sentido, pero aquí no hay. La pregunta es, ¿podría la ley general establecer una integración de los órganos garantes a nivel de los estados? ¿Una integración homogénea? ¿Podría determinar los perfiles de los comisionados? ¿Podría establecer procedimientos de designación homogéneos desde la ley general? A mí todavía no me queda claro, porque repito, no me queda claro si una ley general le puede ordenar contenidos a las constituciones, de tal suerte que imaginen el conflicto que la ley general determine que los órganos garantes de los estados se van a integrar con 5 comisionados y que venga una constitución a decir, no, pues yo soy un estado pequeño, soy un estado, no sé, me imagino Colima, y vamos a generar un órgano de transparencia con 3 comisionados. Ahí evidentemente habría un conflicto normativo que tendría que ser resuelto por la Corte. Y el tema no es menor porque la Corte misma nos ha dicho, las leyes generales son leyes de distribución de competencias, entendiendo por competencias aquel conjunto de atribuciones sustanciales que corresponden a cada órgano en cada uno de los niveles de gobierno. Pero el tema de la integración del órgano, el tema de los perfiles del órgano, el tema de los procedimientos para la designación, no sé si puedan considerarse como cuestiones competenciales. Por eso, repito, este tema puede generar serios conflictos en ambas materias. En lo electoral, porque también está prefigurado el mismo problema, y en esta materia en específico. En segundo lugar, me parece que también uno de los temas de la ley sí tiene que ver con la determinación de las grandes competencias que puede asumir el órgano garante nacional respecto a los estados. Porque también ahí hay atribuciones de oficio, pero hay que ver, digamos, que deben existir supuestos claros, porque también en materia electoral, digamos, ahorita estoy haciendo mucho contraste, porque también ahí veo que hay una gran discrecionalidad. Hay una gran discrecionalidad en lo que va a poder hacer el Instituto Nacional de Elecciones en el ámbito de los estados, que aquí también con las facultades de atracción en el ámbito de la transparencia queda igual de, digamos, suelta. No están establecidas todavía, y me parece que eso sí debe ser un contenido muy especial de la ley general, cuáles son aquellos supuestos a través de los cuales va a proceder el recurso de revisión,
digamos, pedido, requerido, solicitado por los particulares, pero sobre todo aquellos supuestos concretos a partir del cual un órgano garante en las entidades federativas o el propio órgano garante federal puede atraer un asunto a su competencia. Y termino también con un tema que ya lo planteaba Guillermo. Me parece que debe establecerse ya un sistema nacional de evaluación de resultados. Si entendemos que también uno de los principios de la función es el principio de eficacia, y ahí ciertamente entiendo que el papel del IFAI nacional debe ser no el papel del papá, sino del hermano mayor. Me parece que es en una sana articulación, y entendido que estamos en un Estado federal, debe haber un liderazgo del IFAI para estructurar un conjunto de criterios para medir el desempeño institucional del conjunto de órganos garantes a nivel nacional. Porque eso también ha sucedido en materia electoral y hoy lo están padeciendo los institutos, y justamente por eso es la reforma, porque no fueron capaces de articular un sistema integral de medición de sus resultados para presentarlo a la sociedad y a los legisladores y decir, estos son los resultados que año con año o que ciclo a ciclo estamos teniendo, de tal suerte que esto manifiesta que somos instituciones eficaces, eficientes al servicio de la función que tenemos encomendada. No lo han hecho ni las instituciones electorales, ni lo han hecho también los órganos de transparencia. Y me parece que ahí sí tenemos que configurar un sistema que permita esta evaluación de resultados año con año, porque se trata de que ese sistema y esa evaluación de resultados permita ir fortaleciendo este sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas, porque si no advertimos en dónde están los déficits institucionales o los de actuación institucional, no podemos realizar las correcciones institucionales oportunas. Me parece que este tema no es menor y que también sería motivo de dejar algunas bases establecidas en la ley general para que estas bases fueran retomadas por la ley federal y por las leyes de los estados. Muchísimas gracias. Bueno, y está con nosotros ahora el senador Alejandro Encinas, que ha sido pues diputado federal en las 53, 55, 61 legislaturas. Además ocupó cargos dentro del gobierno del Distrito Federal como secretario de gobierno y jefe de gobierno también. Es senador de la República por el Estado de México, y cuando su tiempo lo permite, pues también es articulista del periódico El Universal. Cuando nuestros expositores se refieren al legislador, no es solamente a él, pero él está aquí para platicarnos y darnos un punto de vista. Ya le quité un problema. En el Instituto de Investigación Jurídica de nuestra alma mater, de la UNAM, y estar acompañado pues de estos panelistas de un gran nivel y que han hecho, sin lugar a dudas, enormes aportaciones en lo que se refiere a el derecho del acceso de los ciudadanos a la información pública y a la protección de sus datos personales. Supongo que me dejaron al final para que intente batear todas las bolas rápidas que le aventaron al legislador. Y lo asumo plenamente y voy a tratar de batearlas y de dar respuestas de manera muy puntual sobre lo que han planteado y lo que a mi juicio son lo que sigue, los temas fundamentales de qué sigue después de la reforma constitucional. Yo quiero partir, en primer lugar, de señalar que el objetivo de la reforma constitucional, si bien fue fortalecer a los órganos garantes, dotarlos de autonomía, establecer una ley general marco que elimine la enorme heterogeneidad y desigualdad que hay en las legislaciones locales, que se les dote de autonomías a los órganos garantes en los estados para evitar el secuestro y la discrecionalidad, el enorme peso de los gobernadores sobre estos órganos garantes, etcétera. El objetivo fundamental es el de garantizar el derecho de los ciudadanos
acceder a la información pública. Y para ello, pues se tiene que construir todo un entramado institucional que haga ejercible ese derecho, porque si algo caracteriza a nuestra Constitución es que tenemos una gran cantidad de derechos establecidos y garantías en la misma, pero no existen las condiciones para ejercerlos plenamente. Entonces, el objetivo que nos propusimos central en la reforma constitucional es dotar de plena garantía a los ciudadanos de que van a acceder a la información pública sin ninguna restricción. Y ahora viene pues la parte más difícil, porque no solamente yo creo que la reforma constitucional fue una muy buena reforma con algunos de los asegúnes que aquí se han señalado, sino que además se ha despertado una enorme expectativa para que esta reforma constitucional se traduzca efectivamente en un nuevo marco legislativo y en un entramado institucional que permita el ejercicio de este derecho. Y vamos a tener que seguir tres momentos, tres etapas en el desarrollo e implementación de esta reforma. La primera, son dos que ya están corriendo en paralelo, es la elección de los nuevos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, que ya inició, no es que vaya a iniciar la selección, inició desde el momento en que los actuales 4 comisionados solicitaron ser ratificados en su cargo. En ese momento inicia el proceso de nombramiento de los comisionados. Ustedes recordarán que la semana pasada hubo una audiencia pública en la que se presentaron los 4 comisionados ante las comisiones dictaminadoras. Se recibieron preguntas por parte de la sociedad civil. Aprovecho para contestar una de las preguntas porque la absoluta mayoría de las organizaciones en materia, que trabajan el tema, la Red por la Rendición de Cuentas y otras, todos nos pidieron unánimemente que no repitiera ninguno. No fuese solo el argumento para que no se estableciera la negativa ficta. No hubo negativa ficta, hubo un dictamen de las comisiones, porque todo el mundo está hablando de que hubo negativa ficta. Negativa ficta implicaba simplemente guardar silencio y no dar respuesta, pero decidimos, como no hubo consenso, no ratificar a ninguno de los actuales comisionados. Y creo que fue correcto, porque ya estaba empezando a registrarse un proceso de negociación entre los grupos parlamentarios para establecer un cierto nivel de cuotas. Y creo que afortunadamente, si hubiéramos ratificado a 1, a 2, a 4, prácticamente implicaba definir la composición del conjunto del nuevo órgano garante, y creo que fue una decisión política acertada entrar a discutir una baraja nueva, todos los comisionados, y entrar a un proceso de evaluación donde haya criterios claros y transparentes para su selección. La convocatoria, también me la preguntaron, la queremos publicar el viernes. Ya la Junta de Coordinación Política emitió los lineamientos generales a los cuales debe sujetarse la convocatoria, pero por supuesto que también en este caso estamos recogiendo diversas propuestas de la sociedad, de ciudadanos, de organismos civiles, no gubernamentales, de lo que pudiera contener la convocatoria, a fin de que los criterios de transparencia y máxima publicidad surjan desde el momento mismo de la convocatoria, así como los criterios para la selección de los nuevos comisionados, que desde mi punto de vista, y lo planteé abiertamente desde el primer día, deberían de ser por lo menos 5 criterios. El primero, el de la continuidad. Continuidad no quiere decir que necesariamente sean los actuales.
hay una experiencia, aquí lo dejaron muy bien, que se ha ido construyendo a lo largo de más de 12 años en el país respecto a la formación de profesionales en materia de acceso a la información pública que forman parte del Instituto Federal o de los organismos garantes locales. Y estoy convencido que también hay una garantía en la continuidad por el servicio profesional que se ha ido integrando ya en el IFAI. Segundo, sí creo que debe haber un componente que recoja la experiencia de los órganos garantes en los estados. A diferencia de los primeros órganos de acceso a la información que se integraron con exconsejeros de los institutos electorales y de las comisiones de derechos humanos, prácticamente todos, aquí sí ya hubo un proceso de formación, de evaluación. Hay gente que ya ha ejercido ese encargo y ha sido sujeta a evaluaciones y que tenemos pleno conocimiento de su desempeño, buenos y malos, aunque quién sabe quiénes sean los que se vayan a servir, eso no lo vamos a definir nosotros. Eso tiene que ver también con un tercer criterio, de que también hay que abrir a gente a profesionistas, académicos, que han venido trabajando el tema y que no han formado parte de ningún órgano garante, ni han sido servidores públicos, para refrescar todo lo que es el trabajo dentro de lo que será el nuevo IFAI, y junto con ello un cuarto criterio que tiene que ver con la formación y la solvencia técnica y profesional de los aspirantes. Y el quinto, que estoy seguro que todas mis compañeras aquí presentes van a estar de acuerdo, es el de la equidad de género, porque yo soy convencido de que al menos 3 de los 7 integrantes deben ser mujeres. Yo lo digo abiertamente porque son las cartas que hemos puesto sobre la mesa. Y una vez que salga la convocatoria, pues va a venir un proceso de audiencia pública donde los ciudadanos, igual que lo hicimos en la sesión de la semana pasada, podrán hacernos llegar preguntas, propuestas, críticas, hasta veto seguramente. No vamos a incluir el veto ahí, pero va a haber sin lugar a dudas posiciones de toda naturaleza que debemos de tomar en cuenta, porque la legitimidad alcanzada en la reforma constitucional tiene que continuar y ratificarse ahora en este proceso que estamos en paralelo, tanto en los comisionados como en la elaboración de las nuevas leyes. Y en el caso de las nuevas leyes hemos llegado a un acuerdo interesante. En lugar de proponer cada grupo parlamentario su propia iniciativa, aunque luego en el PRD tenemos hasta 4 iniciativas en el mismo tema nosotros mismos, hemos llegado al acuerdo de hacer un esfuerzo por presentar una sola iniciativa de ley, avalada fundamentalmente por el PRI, por el PAN y por el PRD. Es un acuerdo, también lo digo abiertamente, y construido con la senadora Arely Gómez y con la senadora Laura Rojas, ya que todos teníamos ya nuestra propuesta de iniciativa y propusimos que mejor abriéramos un proceso de discusión, mesas de trabajo, para hacer el esfuerzo desde ahora de presentar, en el caso de la Ley General de Acceso a la Información y Protección de las Personas, una sola ley general. Ya recibimos la propuesta de la Confederación Mexicana de Órganos Garantes, la COMAI. Ya recibimos su propuesta. Hay un conjunto de organizaciones civiles y académicas que van no a presentarnos una propuesta, sino un conjunto de principios que debería contener. Han nombrado a Jacqueline Pechar como el enlace con este equipo en la Cámara de los Senadores, y a partir, estoy convencido, de la próxima semana se sentarán con los equipos técnicos de las comisiones que vamos a dictaminar
que es la Comisión de Participación, Anticorrupción y Participación Ciudadana, la de Régimen y Prácticas Parlamentarias y la de Estudios Legislativos segunda, Pablo Escudero, Javier Corral y un servidor, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para construir una ley que de origen prácticamente construya el consenso. Si no hay consenso en algunos temas, pues los vamos a encorchetar y los votaremos en el Pleno, pues tampoco estamos en el mundo ideal. Va a haber algunas diferencias que evidentemente se van a concentrar pues en temas que ya hemos venido debatiendo. ¿Cuáles son los criterios para declarar información reservada? Ese va a ser, sin lugar a dudas, uno de los temas, y cómo entendemos de la reforma constitucional las restricciones en materia de seguridad nacional y las que se refieren a la intervención del Banco de México. Yo creo que son temas que van a ser la parte central del debate, porque también de la experiencia que hemos tenido estoy seguro de que prácticamente en los demás temas vamos a estar de acuerdo, porque además nuestra Constitución cada vez parece más ley reglamentaria. Es una Constitución que se rige por artículos transitorios. Tenemos 10 veces más transitorios que artículos de la Constitución. Solamente la de la energética y telecomunicaciones se llevaron un mundo, y creo que va a ser un proceso en paralelo importante, lo que va a implicar también avanzar en otras leyes generales como la de archivos, ¿no? Y una que se refería a Pedro a ella, lo de una ley general de protección de datos particulares en manos de particulares, que efectivamente está en el transitorio, pero la idea que prevalece desde el debate de la reforma constitucional es que haya un órgano especializado en ello, sí, en datos personales en manos de particulares. Porque tampoco podemos irle cargando tanto trabajo al IFAI, porque no solamente ahora son sujetos obligados los entes públicos, sino también particulares. Y esto tiene que ver con la siguiente etapa del proceso, que es la implementación de la reforma constitucional. Y la implementación, debemos de tenerlo claro, no se va a reducir al IFAI. La implementación implica, además de las leyes reglamentarias, una transformación profunda de la legislación y de los órganos garantes en los estados. Y, por supuesto, yo creo que la ley general no puede obligar a los estados a hacer su reforma constitucional. Por la reforma constitucional sí va a obligar a todas las entidades a reformar su constitución, al menos para establecer la autonomía de los órganos garantes que en esos momentos no cuentan con ella. Pero la ley general sí va a obligar a modificar toda la legislación local. Yo creo que hemos tenido en el país experiencias exitosas con las leyes generales. Pongo 2 ejemplos: la Ley General de Asentamientos Humanos, que fue en el 70 y tantos, la modificamos en 93, ahora hay una nueva propuesta, pero permitió avances significativos para incorporar en la legislación local pues conceptos como ordenamiento territorial, desarrollo sustentable y recuperar los principios de planificación para el desarrollo urbano, o la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, que ha derivado en legislaciones mucho más profundas en materia ambiental en los estados. Son leyes marcos que yo creo que fueron la base para avanzar en mejores legislaciones en el ámbito local. No creo, aprovechando los comentarios que hicieron sobre el INE, que vaya a resultar lo mismo con las reformas en materia electoral. Y yo sí quisiera que no comparáramos las reformas constitucional y en materia reglamentaria y la creación de un órgano autónomo del IFAI con el INE, porque son cosas tan distintas que en el caso de transparencia yo creo que sí hubo un proceso de elaboración, de un diseño, de una concepción, de todo un sistema. En lo del INE no lo hubo
en ningún momento. Yo nada más les comento que el primer día que yo me senté con el PRI, con el PAN, con la gente del gobierno federal y la presidencia de la República, cuando les pregunté que cuál era el diseño del nuevo Instituto Nacional Electoral, de cuál iba a ser su estructura, qué iba a pasar con los órganos locales, si los congresos locales iban a renunciar a su soberanía y autonomía para reglamentar o legislar sobre su régimen interior, qué iba a pasar con el personal y el patrimonio de los institutos locales, pues nadie sabía absolutamente nada, porque lo único que existía era esa idea de quitar el secuestro de los órganos electorales que tenían los gobernadores. Y yo les decía siempre, pues no son los gobernadores, sino al que ha conducido la corrupción y la complicidad de los partidos políticos e integración de sus órganos electorales. Y esto lo digo porque lo que tenemos que evitar es acomodar lugar las cuotas partidarias en la integración del IFAI para que esto pueda replicarse de manera adecuada en los estados. Y esto luego tendrá que complementarse con un asunto que todavía no está plenamente definido, que es el Consejo Consultivo, que solamente sabremos que será un horario, pero cómo integrarlo para que dentro de un órgano autónomo exista presencias y contrapesos que ayuden a garantizar la autonomía plena del órgano garante. No solamente es en elección, sino también en todo su proceso de implementación del proceso. Ahora vamos a ver la última etapa de la selección a la que lleguemos, porque también establecimos en el caso del nombramiento del IFAI el nombramiento más heterodoxo que existe en la Constitución, porque ahora será el Senado de la República quien proponga al presidente los nombres de los integrantes del órgano garante, y el presidente podrá vetar a alguno de ellos o a todos. Eso no existía en la legislación. Fue resultado del proceso de negociaciones en el que lamentablemente, ya he coincidido con Pedro, tuvimos que ceder en el nombramiento del presidente por el Senado de la República. En la iniciativa que yo presenté en la primera sesión de septiembre del año pasado, fue el año pasado, venía claramente, y estoy convencido de que los presidentes de los órganos constitucionales del 12 sí, deben ser nombrados ya sea por el Senado de la República o por la Cámara de Diputados, para evitar pues lo que hemos visto que se deriva de prácticas institucionales y de la naturaleza humana, que se vuelve la manzana de la discordia, y pues la recomposición, el rejuego de fuerzas entre los consejeros lleva a lo que fue la mayor crisis del IFAI, en donde en función de construir una mayoría se hacen concesiones tanto administrativas como de otras prebendas que hay que erradicar plenamente de esta situación. Entonces yo creo que sí tenemos en la parte de implementación muchos retos, porque no solamente es lo nacional, sino lo local. Y vamos a tener que hacer el seguimiento de las reformas constitucionales, las reformas a las leyes reglamentarias en los estados, la integración de los órganos autónomos en los estados, que va a ser un proceso muy interesante, a diferencia del INE, que va a poner a todos. Aquí, bueno, el Senado va a tener que elegir a todos los magistrados de los tribunales electorales, que va a ser una locura. Yo creo que este proceso hay que cuidarlo muy bien, porque va a ser, desde mi punto de vista, la base para hacer las rectificaciones que habrá que hacer a las reformas en materia electoral. Y creo que en la parte del presidente pronto tendremos, ya no va a poder aplicar en este consejo el nombramiento del presidente del mismo por lo que es el Senado de la República. Y finalmente, en esta idea del centralismo que dice como provocación Pedro, dice, el nuevo centralismo mexicano no se está dando en torno al presidente o al Ejecutivo Federal, sino en los órganos autónomos.
Miren, yo creo que nosotros estamos viendo un proceso profundamente contradictorio. Ante la tosudez y la negativa de avanzar realmente en una reforma de régimen político, estamos inventando autonomías que yo creo que en ocasiones resultan innecesarias. La última que acabamos de hacer del Coneval, pues sinceramente un órgano estaba funcionando muy bien. El IFE, con todos sus problemas, tenía un diseño institucional mejor que esto que se pretende hacer con el INE y con el desmantelamiento de los órganos locales. Y en aras de ir acotando atribuciones del Ejecutivo, pues se van creando nuevos órganos con autonomía constitucional. Teníamos 3, el INEGI, el IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora tenemos 10. Y no necesariamente con mucha fuerza institucional. Pero en contraparte, se sigue avanzando en la centralización del poder político. El INE, pues por más autonomía que tenga, va a implicar una centralización tal que, a mi juicio, invade facultades y competencias de los estados de la República. Y eso va a generar controversia. Pero si vemos desde la Ley Orgánica de la Administración Pública, las supersecretarías que se construyeron en Hacienda, donde la Secretaría de Hacienda programa, presupuesta, recauda, distribuye, fiscaliza, autoriza deudas, pues el control de los estados y los municipios en un país donde la inmensa mayoría de los estados vive del más del 95% de sus recursos de las participaciones federales, pues ahí van a estar haciendo, como siempre, cola a los gobernadores, los presidentes municipales, ahora también con muchos diputados que están cobrando el moche, porque tienen que ir uno por uno a pedir esos recursos al secretario de Hacienda, lo cual corrompe profundamente al Poder Legislativo. O lo vemos en la Secretaría de Gobernación, que ahora concentra las tareas de gobierno interior, de seguridad pública, de seguridad nacional, hasta los servicios de inteligencia, y cuenta por primera vez con un brazo armado que afortunadamente no se ha creado, que es la Gendarmería Nacional, que ahora que ya reconocieron como guardias rurales a las comunitarias y a las autodefensas, se está haciendo ahí un galimatías enorme. Entonces yo creo que tenemos esa contradicción. Se centraliza el pago de la nómina de los maestros, se centraliza la compra de los medicamentos del sector salud por la enorme corrupción que existe, y se va dotando poco a poco de más facultades discrecionales al Ejecutivo Federal. Yo digo, no nos vayamos con la finta total de la autonomía de los órganos, porque muchos de ellos no la ejercen plenamente. Sigue habiendo mucha ascendencia del Ejecutivo Federal, y lo que yo sí estoy viendo es que hay una tentación de regreso al centralismo muy fuerte, en donde en el caso específico de este Instituto de Acceso a la Información va a hacer el esfuerzo para que tenga plena autonomía. Y termino con una cosa que no quiero dejar de señalar en torno a la implementación, porque también habrá que implementarlo en los nuevos sujetos obligados, porque ya no solamente son los 3 poderes de la Unión, con excepción de una parte de la Corte, porque la Corte también es sujeto obligado en todos los asuntos administrativos y el manejo de recursos, solamente en los asuntos jurisdiccionales no. Pero todos los órdenes de gobierno, todo ente público o privado que administre o reciba recursos públicos tendrá que rendir cuentas. Y aquí, pues los partidos políticos van a entrar a un proceso distinto. Efectivamente, ya no lo va a hacer el IFE, el seguimiento del manejo de los recursos de los partidos. Ahora será el IFAI quien tenga la atribución de garantizar el manejo de la información de recursos públicos, privados y aportaciones de los militantes de los partidos políticos. Eso va a entrar, bueno, ya está en la Constitución, estará en la ley reglamentaria, tendrá que estar también en la ley de partidos políticos que está por discutirse, porque aprovechando el viaje, pues habrá una ley general de procedimientos penales, una ley de partidos políticos, una de propaganda gubernamental y todo lo que se refiere a delitos electorales. Y en estos temas también se va a cruzar el tema del acceso a la información.
Y ahora el IFAI va a poder requerir a particulares también, porque todas las instituciones de asistencia privada y los fideicomisos privados que reciban recursos públicos son sujetos obligados conforme a la reforma constitucional. Son entes públicos o privados, personas físicas o morales, y esto yo creo que va a ser un avance muy importante que ahora hay que aterrizarlo para que hagamos efectivo este derecho de los ciudadanos a acceder sin restricción a lo que es la información pública. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo de la siguiente mesa y ya está aquí con nosotros el doctor Diego Valadez, que va a participar en esa mesa. Así que les voy a pedir solamente 2 minutos para reaccionar a cada uno de los expositores con las preguntas que han recibido para no retrasar más esa mesa ni las agendas de los siguientes expositores. 2 minutos, por favor. Una respuesta general a estas preguntas que se les han formulado. Muy bien, de manera telegráfica. Telegráfica. Yo creo que hay una pregunta sobre los efectos en materia de archivos públicos. A mí me gustaría recordar que la Constitución no piensa el sistema de acceso a la información como un acceso a documentos públicos, que es como a veces desde las oficinas públicas se cree que es yo tengo derecho a que me den los documentos que ya están en posesión de las oficinas públicas, sino que dice que hay una obligación de las autoridades de documentar sus decisiones. Eso significa que eso, por supuesto, multiplicará la cantidad de documentos, pero también significa que se tendrán que generar opciones y mecanismos para documentar esas decisiones. A mí me gustaría reaccionar a esto que ha dicho el senador sobre los nombramientos y sobre el dictamen. Me parece que efectivamente es una muy buena decisión tener esos criterios para la selección de los comisionados, pero creo que es igualmente importante que esos criterios sirvan para argumentar y justificar los nombramientos. Es decir, dada la importancia de esos nombramientos, dado que estamos hablando del órgano garante de transparencia, creo que no va a bastar solo con que nos digan que hubo acuerdo sobre uno, sino que se argumente con base en esos criterios. Creo que a nadie de los que estamos aquí nos asusta saber que esas son decisiones políticas, pero entender que esas decisiones políticas pueden ser argumentadas en función de esos criterios. No como un sistema de puntitos en el que digan este tiene 3 puntos más en equidad de género que el otro, pero sí decir esta persona merece ser nombrada o fue rechazada para el nombramiento por esos criterios. Y creo que eso ayudaría muchísimo a superar ese pecado original de otros procesos de nombramiento que no solo tienen efecto en la integración, sino que es un pecado original que las instituciones han arrastrado algunas veces durante toda su gestión y que afecta su desempeño. Pues gracias por las preguntas. Voy a dar una respuesta telegráfica. Hay varias preguntas que giran alrededor de una misma preocupación, que es cómo realizar la homologación entre procedimientos y plazos en distintas materias con la nueva legislación, sobre todo cuando ya hay decisiones de los órganos locales, por ejemplo, que versan sobre reservas. Yo para responder esta pregunta retomaría una vieja distinción que me gusta mucho de Mauricio Merino, que dice que lo que tenemos que encontrar es un diseño que permita políticas de transparencia diferenciadas, es decir, bajo una lógica de mínimos en la ley general que permitan un margen de apreciación de las particularidades locales. Y en el caso de los derechos me parece que la lógica es otra, porque la lógica está marcada por el principio pro persona del artículo 1 constitucional. Es decir, en materia de derechos debe de seguirse la lógica de que todo aquello que brinde mayor protección, por ejemplo, que expanda el principio de máxima publicidad, debe de ser el criterio que debe seguirse. Entonces me parece que en el ámbito del diseño de políticas públicas hay un margen de apreciación para la diferenciación y ahí la lógica de mínimos impera, y en cambio, en el caso de los derechos, desde la perspectiva de las garantías, debe de prevalecer la de máximos. Me dicen que IFAI, nuevas reglas, nuevo diseño en materia de universidades públicas. Yo creo que acá vale lo mismo. Yo creo que las universidades públicas, no solo la nuestra, deben de hacer un esfuerzo que además se ha venido haciendo
de adecuación de su reglamentación interna a las nuevas disposiciones en materia de transparencia. Es decir, yo creo que acá el principio de máxima publicidad vale para todas las entidades y las universidades no son y no tienen por qué ser, y creo que, al menos esta no pretende serlo, una excepción. A mí me parece que la regla debe de ser esa. Me hacen una pregunta sobre sindicatos. Ahí en verdad lo único que atino a decir es, les sugiero leer a Luis Emilio Jiménez Cacho, que de esta materia ha escrito y sabe mucho, no me meto más. Y sobre el tema de las organizaciones de la sociedad civil, cómo establecer criterios para que rindan cuentas. Creo que lo decía muy bien el senador Encinas. Yo creo que acá el punto tiene que ver con la variable de los recursos públicos. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil difícilmente puedo imaginar un contexto en el que realicen actos de autoridad, pero puedo imaginar supuestos en los cuales reciban recursos públicos. Esa creo que es la lógica, la beta y además el nicho sobre el que debe versar esta exigencia de transparencia. ¿Qué opino de la insaculación como mecanismo para el nombramiento y evitar las cuotas partidistas? La verdad no me parece una buena idea. Yo sí corto una lanza por la política bajo reglas y criterios, como decía Guillermo Cejudo. La insaculación es un poco triste cómo se incluyó en el caso del INE. Se incluyó frente a un reconocimiento del potencial fracaso de la política. Digo, si no llegamos al plazo con los nombramientos, insaculamos en la Cámara. Y todavía peor dicen, y si no insaculamos en la Cámara, que insacule la Corte. Es decir, es como un reconocimiento del fracaso para la generación de acuerdos en nombramientos que además requieren una base de legitimidad política importante. Creo que hay que apostar por la ruta antigua. Dos cosas de CR. Un tema, yo también creo, senador, lo digo en serio, que esta fue una buena reforma y que es una reforma que hay que valorarla en sus propios méritos y que tiene un potencial muy positivo, digamos, en la generación de una nueva política de Estado en la materia. Creo que eso hay que reconocerlo. Y una cuestión sobre lo que decía César Astudillo. Tengo la impresión de que en 2002 la Corte, además ahora está revisando los criterios de jerarquía normativa, pero en una interpretación del 133 ya decía con toda precisión que en ese entonces la jerarquía es Constitución, tratados internacionales, ahora cambiaría con el bloque, y después mencionaba expresamente leyes generales, leyes federales y leyes locales. Creo que ahora lo que cambiará es que las normas de derechos humanos provenientes de tratados entrarán al bloque, pero seguirán siendo tratados y en un tercer escalafón también las leyes generales. Pero bueno, gracias. Gracias, César. 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Me preguntan igual en torno a la homologación. Y en eso quiero decir que coincido plenamente con lo que ha dicho Pedro. Me parece que el paradigma de la homologación es el Estado central. Ahí está todo homologado. No debemos perder de vista que somos un Estado federal y justamente en la diferenciación se encuentra la riqueza de un Estado federal, de tal suerte que yo también creo que deben haber bases que todos, tanto la Federación como los Estados, deban garantizar, pero que de ahí debe haber justamente un margen estatal para el establecimiento de particulares o especificidades, entendiendo ciertamente, como lo puntualizó Pedro, que se trata de una política pública en tema de transparencia y de la tutela de 2 derechos fundamentales, que no es menor: datos personales y acceso a la información. Me preguntan que justamente en otra muy cerca, que si dado que a nivel federal se llaman comisionados y a nivel estatal hay otra nomenclatura, que si hay necesidad de homologar. Yo creo que más que ver esta homologación debemos ver o nos debe preocupar el tema de los perfiles. Yo coincido plenamente con los criterios a los que se ha referido el senador. Me parece que cumplir los requisitos que se establecen en las constituciones son muy sencillos, pero cumplir con los perfiles es otra cosa diametralmente distinto, y eso debemos de tenerlo claro. De tal suerte que aquí hay que advertir que estos nuevos órganos garantes deben de integrarse bajo 3 perfiles distintos, si se me permite. Expertos en transparencia, entendida como política pública, expertos en derecho de acceso a la información y expertos en protección de datos personales. Es decir, ver una mezcla aunada a los 5 criterios que aquí también se han mencionado. Me preguntan si dentro de los nuevos sujetos obligados entrarán los grupos parlamentarios. Yo esperaría que sí. Es decir, la reforma constitucional se refiere a autoridades, entidades, órganos u organismos que reciban o ejerzan. Y me parece que no dice grupos directamente, pero me parece que sí ejercen recursos públicos, y entonces hay que entender que el Poder Legislativo es un sujeto obligado desde el punto de vista institucional, pero algunos de sus órganos internos también lo deben ser
para los mismos propósitos. Y finalmente el tema de la competencia, y con eso cierro, que no es menor. La Corte tiene competencia en materia de estos dos derechos. El IFE tiene competencia en materia de estos dos derechos. El Tribunal Electoral, en consecuencia, tiene competencia en materia de estos dos derechos. Y ahora el IFAI. Es decir, aquí debemos también ser muy pulcros para ver qué le damos a cada uno, entendiendo que también hoy al IFAI, y eso me parece muy sano, le dimos una herramienta para que también pueda pelear por su competencia constitucional a través de la apertura de la controversia constitucional. Muchas gracias. Bueno. Sí, muy brevemente. Bueno, a Lilia Rodríguez ya le contesté sobre los criterios y la emisión de la convocatoria. Nada más agregaría lo siguiente. Tiene que haber transparencia absoluta del dictamen. ¿Va a haber negociación? Sí. Por eso es inevitable, y menos en un parlamento. Pero tiene que basarse en criterios, en una discusión, en perfiles que permitan garantizar no solamente la formación profesional de los integrantes, sino su plena autonomía. Y para ello, pues, el dictamen tendrá que sujetarse a la máxima publicidad. Estamos incorporando, hoy en la tarde discutiremos la convocatoria, la versión final para presentarla mañana en el Pleno, para introducir este tipo de principios que garanticen esta situación. Me dicen que al interior de la COMAI todavía están discutiendo la incorporación de algunas de las propuestas de los órganos locales. No hay problema, los incorporamos, aunque sí asistieron un buen número de representantes de la conferencia a presentar el anteproyecto y estarán discutiéndose en las mesas de trabajo. Sobre el nombramiento del presidente del IFAI, estoy convencido que debe hacerlo el Senado de la República para evitar, así como las cuotas partidarias, las cuotas de los comisionados, porque en esto, todo así es la viña del Señor. ¿Qué opino de los comisionados y consejeros de los órganos? Pues ya se van, ¿para qué les estamos multando? Y dentro de la ley se pretende definir los vocablos interés público y seguridad nacional. Interés público está definido en la propia Constitución, y la concepción de seguridad nacional creo que debemos apegarnos estrictamente a la definición que viene en la Ley de Seguridad Nacional para no ampliar ningún criterio adicional. Muchas gracias, de verdad. Gracias por su tiempo. No se levanten.